Hola, que Dios te bendiga en esta hora. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar contigo una vez más a través de esta transmisión. Sé que para muchos ha sido difícil y quizá a muchos ya regresaron a clases presenciales, quizá otros todavía están en casa tomando clases por línea, pero entre tanto, pues se compone un poco esta situación de pandemia cuando bajen un poco más eh, este virus, cuando sea un poco más, que esté un poco más controlado. Yo creo que nos vamos a poder congregar nuevamente y vamos a tener las clases de escuela dominical de una manera presencial también. Y creo yo que mientras estamos en casa también tenemos un aprendizaje, también tenemos la oportunidad de leer su palabra, de estudiarla. Y en esta hora quiero compartir el tema de ciertas actitudes que nosotros debemos de tomar, donde nosotros nos encontremos en casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en fin, con nuestra familia también. ¿Qué actitudes tomamos? Ahora es muy difícil porque estamos encerrados, estamos con ciertas restricciones por causa de esta pandemia. Y a veces, con todo esto que sucede, a veces tomamos actitudes que no son correctas, que no agradan a Dios. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, gracias a Dios que tenemos una enseñanza que nos ayuda a vivir y tomar decisiones y actitudes correctas, actitudes sabias. Y quiero en esta hora pensar, o estuve pensando en esa actitud, una actitud que la Biblia llama pecado, que es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es pensar demasiado alto en mí mismo. Eso es orgullo. Y la Biblia nos dice que el orgullo es algo que Dios aborrece. Quisiera que me acompañaran en el libro de Proverbios, el capítulo 6, los versículos 16 y 17. Y aquí encontramos esto que la Biblia nos dice que es algo que Dios aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dice el verso 17, los ojos altivos. Y esa palabra altivo también es ser una persona orgullosa. Y es algo que Dios aborrece. El orgullo causó que Satanás se enemistara con Dios. Nos dice su palabra que Dios creó a este querubín, a este ser, a esta criatura espiritual que realmente se llenó de orgullo, se llenó se puso tomó una actitud altiva de decir, yo puedo ser igual que Dios. Entonces Dios le dijo, no, que no se te suban los humos, bájate de esa nube. Y Satanás dijo, no. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que desecharlo del reino de los cielos y lo desechó aquí a la tierra. Así que Satanás trabaja incansablemente aquí en nuestra atmósfera espiritual, tratando de engañar
o siendo mucha gente también engañada por él. Así es de que Satanás, por su orgullo, él se enemistó con Dios. Así que Dios llama al orgullo pecado. Dice Proverbios capítulo 8, si tienen su Biblia ahí a la mano, el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. La soberbia, el orgullo, la altivez, que viene siendo lo mismo, es algo que Dios aborrece, es también un pecado que nos va a llevar ¿a dónde? Por el mal camino, por un mal camino. El orgullo, aparte de ser un pecado, el orgullo también causa pleitos. Nos dice ahí mismo en el libro de Proverbios, el capítulo 13, y si tienen ahí su Biblia, consulten su palabra y subrayen estas citas bíblicas, son muy importantes y creo yo que nos van a ayudar mucho para tomar nosotros actitudes correctas. Proverbios capítulo 13, el verso 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia causará contienda, es decir, va a haber problemas, va a haber pleitos. Y también nos dice el capítulo 28, el verso 25. Ahí mismo Salomón, que es el escritor de Proverbios, el verso 25 del capítulo 28 dice, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas, es decir, discusiones, pleitos. Eso es lo que causa el orgullo. ¿Sabes qué otra cosa hace que la gente se sienta orgullosa? Es también el conocimiento. Cuando alguien dice, pues yo conozco mucho de Biblia, conozco mucho de su palabra, y eso hace que esa persona se sienta altiva, se sienta orgullosa. Yo recuerdo, conocí a un muchacho que él había sido egresado de un seminario. Cuando él llegó, después de haber concluido sus estudios en ese seminario, llegó como una persona altiva, arrogante. Veía a los demás como más bajo, es decir, yo no me junto con ellos. Soy una persona, soy un teólogo, soy un maestro. Una persona arrogante, una persona orgullosa. Y eso no tenía una actitud de humildad. Lo que sucedió fue de que muchas personas empezaron a retirarse, a alejarse de él. Fue una persona que causó muchos problemas, causó discusiones, pleitos, inclusive llegó a golpear hasta sus propios padres. Era tanto el orgullo que tenía que causó muchos problemas dentro de la congregación, pero también problemas con su padre, al grado de que se llegaron a agarrar a golpes. Eso, el orgullo, nos va a llevar por un mal camino, nos va a llevar a pleitos, nos va a llevar
para causar problemas, nos va a llevar solamente para enemistarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Y es una actitud que realmente Dios aborrece y es una actitud que nosotros no debemos de tener. Todo lo contrario, la actitud que uno debe de tener es una actitud de humildad. La Biblia nos dice en Santiago, y es un versículo que me gustaría que aprendiéramos de memoria. Santiago capítulo 4. El verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra podemos verla en el libro de Proverbios, capítulo 3, el versículo 34, que Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia nos enseña de los discípulos especialmente que tuvieron una actitud de orgullo, tuvieron esa actitud de altivez. Y en una ocasión nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, el verso 33. Marcos capítulo 9, verso 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Mientras ellos iban caminando, iban hacia Capernaum, entre los discípulos había orgullo y ellos empezaron una discusión y empezaron a decir, ¿quién será el más importante cuando estemos en el reino de los cielos? ¿Quién? Y entre ellos mismos había discusión y uno dijo, yo voy a ser el que va a estar allá, de ser uno de los primeros porque yo fui quien dejó todo su trabajo, el que dejó familia, dejó hijos, todo eso lo dejé por seguir al maestro, así que yo soy el más importante allá en el reino de los cielos. Otro decía, no, pues imagínate, yo que era un recaudador de impuestos, dejé el dinero ahí, dejé mi trabajo, dejé ese puesto tan importante que yo tenía en el gobierno. Así que yo soy el más importante. Ellos estaban discutiendo todo ello. Y Jesús les pregunta, ¿qué discutían? ¿Qué disputáis entre vosotros? Disputáis en el camino. ¿Qué decían? Entonces Jesús les dio una lección muy importante y les puso un ejemplo muy claro. En otra ocasión también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, los versículos 20, Mateo 20, 20 y 21, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta mujer
se sentía orgullosa. Son buenos hijos. Mis hijos merecen lo mejor. Entonces se atrevió a hablar con el Señor Jesucristo. Hasta eso que ella se postró, mostró reverencia ante Jesús y le dijo: ordena que mis dos hijos se sienten contigo en el reino de los cielos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Saben? El orgullo son actitudes que realmente Dios aborrece y son actitudes que realmente nosotros no debemos de tener. Nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, el capítulo 12, y lo voy a leer. Romanos capítulo 12, el verso el verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, nosotros no debemos de pensar nomás para nosotros mismos, sino debemos de pensar también en los demás. Eso es tener una actitud de humildad. El Señor Jesucristo, Él mismo, nos dio ese ejemplo. Cuando la Biblia nos enseña que Él lavó los pies a sus discípulos. Nos dice la Escritura que Él tomó una toalla, tomó una vasija con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. En aquellos tiempos ellos usaban unas sandalias, así que caminaban demasiado y por lo tanto sus pies se ensuciaban. Y cuando llegaban a un lugar, quien lavaba los pies era un siervo, era un esclavo. Ellos lavaban los pies de las visitas que llegaban a su hogar. Así es de que el Señor Jesucristo nos enseñó, nos dio ese ejemplo de humildad. Él tenía razones de sobras para sentirse una persona altiva, para sentirse una persona orgullosa. Era una persona muy importante. Sin embargo, él siempre tomó la actitud de siervo, tomó la actitud de esclavo. Y la Escritura nos dice que en la carta a los Filipenses, que él se humilló hasta lo más bajo. Por lo tanto, Dios le exaltó. Dice Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Toda persona que se humilla y reconoce a Dios como su Señor, Dios lo exalta. Sin embargo, uno de los salmos dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Recuerden, el orgullo
causa problemas, causa pleitos. Pero cuando uno toma esa actitud de humildad, Dios nos da gracia. Dios nos ayudará. Dios se manifestará. Él es fiel. Y el ser fiel quiere decir que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Aun cuando nosotros hagamos cosas malas, si Dios prometió estar con nosotros, si Dios prometió ayudarnos, Él lo va a hacer. ¿Sabes? Eso es la fidelidad de Él. Él es fiel. Así es de que el orgullo solamente nos va a traer pecados. Y quiero terminar con esto. Había dos muchachos que vivían en un lugar, en un barrio, pues humilde. Y estos dos chavos, estos dos muchachos llegaron a estudiar, llegaron a terminar su carrera. Y uno de ellos le dice eran vecinos, le dice, oye, ya no te juntes con la raza de aquí. Acuérdate que nosotros ya somos de otro nivel, ya somos profesionistas, ya tenemos una carrera. Ya no hay que juntarnos con él. Este hombre, por supuesto que se acomodó en un buen trabajo y cuando él tuvo la oportunidad, llega a comprar una casa muy grande, muy bonita, en una zona, por supuesto, más elegante. Y aquel joven, el otro, su mamá le dice, mucho cuidado, le dice, mucho cuidadito, que no se te olvide quién eres y de dónde vienes. Su mamá con eso le estaba diciendo que él tenía que mostrar esa humildad a pesar de que él era una persona ya con una profesión. Así es de que el orgullo solamente nos trae problemas, nos trae pleitos. Muchas veces he conocido a personas que por su orgullo no perdonan, por su orgullo están enemistados con familia, con su pareja, inclusive con sus hijos. Yo tuve una tía que ella corrió a su hijo de su casa. Su hijo había terminado su carrera y él no encontraba trabajo, entonces para pagarle a sus padres lo que ellos habían hecho, mis tíos, ellos tenían ganado y él se dedicó a cuidar el ganado, los llevaba a que comieran pasto, los traía y en fin, limpiaba los corrales, estaba atento. Y un día mi tía lo corre de la casa. Mi primo se fue solamente con lo que tenía puesto. Llegó a otra ciudad, a la frontera, y ahí él empezó a trabajar, empezó vendiendo paletas y poco a poco fue escalando hasta que llegó a acomodarse muy bien. El orgullo, por el orgullo de mi tía, de no buscarlo, hubo esa enemistad hasta que mi tía murió. Y murió con el deseo de volverlo a ver, de decir, te perdono o perdóname, hijo, por lo que yo te hice. ¿Sabes qué? El orgullo siempre nos lleva por un mal camino, nos dice Proverbios. Por lo tanto, es algo que realmente nosotros, esa actitud, debemos de desecharla. Debemos nosotros de ser humildes, de aprender a perdonar. Y recuerden de que Dios, el Señor Jesucristo, nos puso el ejemplo de ser un siervo. Y eso es lo que nosotros debemos de
de hacer, servir a los demás, servir en nuestro hogar, servir, ayudar a nuestros amigos, a nuestros compañeros y no tomar esa actitud de orgullo, de decir, yo sé más que tú. Y si un compañero nos dice, ¿sabes qué? Me enseñas a resolver este problema de matemáticas. Pero muchas veces por nuestro orgullo decir, no, no quiero hacerlo. Recuerda, el ser humilde, la humildad es una actitud que el Señor Jesucristo nos dejó. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, Dios nos da gracia. Y recuerden que Dios es bien. Quiero invitarte para que de veras tú tomes esa actitud humilde, esa actitud de humildad, de poder servir a otros. Y recuerda que el orgullo solamente nos va a llevar por mal camino. Y es esa actitud que nosotros debemos de desechar. La humildad, el ser humildes es pensar en otros antes que yo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Pensó en ti y en mí, al grado de dar su vida, de sufrir cada golpe, de sufrir cada clavo que Él traspasaron su carne. Y lo hizo porque te amó y porque me amó. Así que yo te invito para que tú tomes esa actitud de humildad y sirve a Dios, sirve también a los demás. Te invito a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que el orgullo es algo que tú aborreces, pero la humildad es algo que tú deseas que nosotros tomemos. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a no tener más alto concepto de sí, sino pensar siempre en los demás. Gracias Dios por todo y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.